Muy buenas noches para todos. Bueno, seguimos con el estudio de Mateo. Me alegra ver esas caras nuevas, me alegra ver sus corazones dispuestos para seguir estudiando la palabra. Y lo único que podemos decir a Dios es: Señor, por favor, toma el control. Señor, háblanos al corazón, que tu palabra transforme nuestras vidas, por favor. En humildad hoy venimos delante de ti, Señor, clamándote porque aprendamos algo más de tu palabra. Porque si salimos exhortados es bueno, Señor. Si salimos animados es bueno. Pero si salimos confiando en ti aún más, es mucho mejor, Señor. Persistiendo en la fe y en el amor por ti, Padre. Por eso te pedimos que sea tu Espíritu Santo en medio de esta predicación, en medio de esta charla, hablándonos a nuestros corazones, aún al que está aquí, Señor. Que seas suministrándonos con tu hermosa sabiduría, Padre, para que podamos irnos a casa con una porción más de tu palabra en nuestra vida, para ponerla por obra, Señor. Hoy te bendecimos, te damos la gloria a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el título de hoy: la importancia de buscar a Dios. Vamos a ir a Mateo 17, 14 al 21. ¿Recuerdan hace 8 días cuando leímos dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba Jesús hace 8 días? En el monte de la transfiguración, cuando sus 3 discípulos, su círculo más cercano, lo pudo ver transfigurado en santidad. Bueno, hoy él bajó de ese monte. Aquí en el versículo 14 dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque es cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Como podemos ver, delante de los milagros siempre se reúne mucha gente. Se reunió un gentío. Vamos a estar transitando en medio de los evangelios sinópticos para poder entender un poco más, porque uno se respalda al otro y hay detalles que no están en ese de Mateo, por ejemplo. Pero hablando de los que se reúnen alrededor de un milagro, en la actualidad vemos cómo, por hacerle creer a alguien que hay un milagro, lo manipulan. Cómo el ser humano se dio cuenta de lo poderoso que era un milagro, ¿no? Entonces, hacer un milagro falso puede crear quizás la misma atracción que un milagro verdadero, porque comienzan a buscar al hombre que hace los milagros y todo el mundo comienza a rodear a las personas. Por eso creo que aquí había poca fe en los apóstoles, porque estaban buscando a Cristo, y está bien que lo busquen,
pero estaban buscando más al hombre que al Dios. Y eso ya lo vamos a ver. Nosotros como iglesia fuimos separados para mostrarle al hombre su pecado, para mostrar al Dios verdadero, al Dios que nos guía por el camino correcto. Pero las iglesias se han esforzado en la actualidad por mostrar un Dios de mentiras, un Dios creado al tamaño de las personas, un Dios que complace a cada persona. ¿Qué es lo que vienes a buscar? ¿La vida eterna o un carro? ¿La vida eterna o una cosa? ¿Qué es lo que vienes a buscar? ¿Qué tiene más valor para ti? Y nos hemos empeñado en mostrar que como hombres en las iglesias verdaderas se debe predicar sobre el pecado del hombre, ¿no? Se debe predicar sobre la grandeza de Dios y lo poco que es un hombre delante de Dios, porque dice la palabra que un hombre delante de Dios es como nada, es como humo, es como polvo, es como un aliento fugaz. Así somos los hombres delante de Dios. Entonces debemos aprender a ir al Padre. Y me parece muy bien iniciar con el versículo 14, donde dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. ¿Recuerdan cuando hablamos de cómo se iban a pedir las cosas a Dios? ¿Cómo era? En humildad, confiando y exaltando a Dios. ¿Recuerdan eso? Me recuerda mucho ese pasaje que leímos de Mateo 15, 21 al 27. Y es tan bueno que lo leamos de nuevo, porque nos va a recordar que la humildad delante de Dios es muy valiosa. Uno no puede ir delante de Dios con atrevimiento, con abuso, porque estamos delante del Rey del cielo. Estamos delante del Dios que creó el universo. Y nosotros somos como una delante de él. ¿Cómo vamos a llegar con una lista de mercado? Quiero esto, quiero aquello, quiero aquello. No podemos. Debemos llegar con total humildad, como lo hizo este padre y como lo va a hacer la mujer cananea en Mateo 15, 21 al 27. Solo para recordar cómo debemos ir delante de Dios. Dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que habitaba salió de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaban diciendo: despídela, pues da voces tras de nosotros. Él respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella escuchó eso. Entonces, ella vino y se postró delante de él. La postración. Es muy importante ir de rodillas delante de Dios. Y le dijo: Señor, socórreme. Respondió él y dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús y dijo: oh mujer, grande es su fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sana desde esa misma hora. Quiero recordarles que cuando estamos delante de Dios debemos hacerlo con el mayor respeto. Nosotros somos creación suya. Y algunos incluso podemos llamarnos hijos de Dios. Pero Él es nuestro Padre. Un Padre que merece amor, respeto, en correspondencia a ese amor eterno que Él nos ha dado. Como que sabemos que no hay nada imposible para Dios. Pero muchas veces le faltamos al respeto. ¿De qué manera? Cuando no lo buscamos, cuando no decidimos escucharlo a través de la palabra, cuando nos negamos a entender que nuestras respuestas están en Él.
Dios puede convertir las piedras en los hijos de Abraham, ¿no? De estas piedras, Dios podría sacarle hijos a Abraham. Dice la palabra, aunque es una alegoría, ¿no? Pero Dios puede hacer lo que Él quiera, bajo su voluntad. Y yo no estoy diciendo que no haya milagros. No le estoy diciendo que haya algo imposible para Dios. Pero si quieres tocar el corazón de Dios, acuérdate de Ezequiel 18:21. Vengamos en arrepentimiento delante de su presencia y sigamos su ley, sigamos su palabra, y Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. ¿Sí, no? Así dice la palabra. Un arrepentimiento sincero por nuestros pecados, porque como hombres todos los días pecamos, así como dijo el pastor. Aún hablando aquí, yo peco, porque quiero mostrar algo de Dios con mis fuerzas también, no lo puedo evitar. ¿Qué ha hecho Él en mi vida? ¿Cómo me ha transformado? Y lo tremendo es que Dios conoce el pecado de nuestro corazón y a pesar de eso, con su inmenso amor, nos perdonó a través de su Hijo. Él proveyó el pago a nuestro pecado. Dios envió a su Hijo, a su amado, a lo que más quería, a su tesoro más preciado, para que pagara el precio por nosotros, porque nosotros no podíamos hacerlo. ¿O quién puede ser salvo por sus fuerzas? ¿Quién puede ser salvo por sus hechos? Salvo por lo que hace nadie. Solo Cristo pudo pagar el precio por nuestro pecado. Ese niño, este joven, imagínense, estaba enfermo y tenía algunas cosas que mostraban un diagnóstico. Él echaba espuma por la boca, convulsionaba, crujía los dientes. Todos esos son síntomas de epilepsia. Esos datos están en Marcos 9:18, para que lo vayan anotando ahí. Dice Marcos 9:18, Él, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, decía el papá en Marcos, en la descripción de Marcos. Y en Lucas 9:39 otros datos. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Pero ¿se imaginan cómo sufría ese papá viendo a su hijo? No sé si alguno ha tenido un hijo que se enfermo o ha visto a una persona enferma. Alguna vez estaba en la calle y vio a un señor que se cayó y comenzó a hacer todo esto. La cosa es que estamos con otro amigo y entre los dos lo ayudamos hasta que llegamos a la EPS y lo llevamos porque en la EPS no le habían dado la medicina. Pero es muy fuerte ver esto cuando le da a una persona. Yo me imagino a ese papá viviendo con este niño en esa situación. Es muy duro. Dice en Marcos 9:25 que cuando Jesús vio la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo. Fuera de todo el niño era mudo y sordo. ¿Cómo se expresaba el niño? ¿Cómo mostraba que iba a tener un problema? ¿Cómo lo hacía? Muy duro. Ese niño estaba endemoniado. Y lo vamos a ver más adelante. Y yo quiero que para la palabra endemoniado les voy a dar algo que encontré, una definición que lo encontré en un estudio bíblico. Dice así: la expresión posesión demoníaca describe una condición en que una personalidad definida y mala, ajena a la persona poseída, ha tomado el control de esa persona. Esa personalidad maligna o demonio puede hablar por la boca de la persona poseída y puede responder cuando se le habla. A veces uno dice, pero puede ser una enfermedad o está poseído. Y bajo esa descripción, este niño debió cambiar de actitud, debió hablar fuerte, o hablar no, sino expresarse mal, siendo un hijo de alguien que es judío, que era una buena persona, ¿no? Una persona
porque seguía las leyes de Dios. En el versículo 16 de Mateo dice: y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Este hombre estaba buscando a Dios. ¿Se acuerda que lo dije al principio? A Cristo. Él lo traía buscando a Cristo y él lo respalda Marcos 9:17. Dice: y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo. Él iba buscando directamente a Cristo, pero Cristo no estaba. Cuando él no encontró a Cristo, pienso en muchas iglesias y pienso en ustedes cuando vienen a la iglesia, que vienen buscando algo de parte de Dios. Vienen buscando una respuesta. Recuerdo cuando fuimos a la iglesia, cuando llegamos a la iglesia con mi esposa, íbamos buscando una respuesta. Pero creo que al ir buscando una respuesta encontramos a personas que no eran Cristo, que en alguna manera nos desilusionaron en algún momento. Entonces por eso yo te invito a que ahora que vienes a la iglesia, busca a Dios, busca a Cristo. No busques a las personas, porque quizás nos falta más oración, quizás nos falta más palabra, pero Cristo sí tiene la respuesta. Entonces, como hombres todos nos equivocamos y es necesario que nos pongamos de acuerdo para buscar a Cristo. Así que a través de eso vemos que muchos venimos a la iglesia buscando a Dios, tratando de que nuestras situaciones sean solucionadas. Pero hay muchos hombres que determinan quedarse en su encierro, que determinan quedarse en el dolor de su vida, en su pecado, porque no lo pueden soltar, simplemente porque no buscan a Cristo, simplemente porque deciden seguir haciendo en sus fuerzas. Y en la iglesia dice uno: ore y no ora, lea la palabra y no lee la palabra. Y nosotros no podemos obligar a nadie, ¿no? Dios nos invitó a decirte: eres pecador igual que yo. Y en el único lugar donde encuentro santidad es en su presencia. El único lugar donde encuentro la verdad de mi vida es en su palabra. Y cuando leo la palabra, Dios me está hablando a mí. No es por cosas fantásticas o cosas etéreas. No es por cosas así que llegamos a la iglesia. Es porque racionalmente debemos entender su palabra. Y en oración, sumidos delante de Dios, Él transforma nuestra vida. Él renueva nuestra mente. Y Él nos da convicción de pecado, de justicia y de juicio. Ahí es donde encontramos la verdad. Pero al venir a la iglesia muchas veces nos quedamos con lo nuestro y preferimos dar dinero y cumplirle el pecado a otro por ganancias deshonestas. Y estamos haciendo que otros pequen porque no buscamos a Dios, porque no decidimos rendirnos delante de su presencia. Y miren lo que dice Jesús en el versículo 17. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Jesús estaba molesto. Jesús estaba indignado por la actitud de todos. En Marcos 9, 22 al 24 dice así. Lo voy a leer varias veces en el transcurso. Dice: muchas veces le eché en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de mí. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Si puedes creer qué? Al que cree todo le es posible.
Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayúdame en mi incredulidad. El padre tenía incredulidad y quería un milagro, pero le clamó a quien debía clamarle. Pero fuera de eso hay otras personas, están los escribas. Un escriba que en ese momento era representante de Dios delante del pueblo. Un escriba que debería tener deseo de bendecir a los otros, pero en ese momento no era así. Ese escriba estaba allí discutiendo con los discípulos de Cristo. Ese escriba estaba ahora feliz porque los discípulos no hayan podido echar fuera este demonio. Dice en Juan 6:26. No, perdón, Marcos 9:14. Marcos 9:14. Perdón si los hice rayar mal. Marcos 9:14 dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vino una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Pero Jesús también estaba, ¿saben con quién también estaba molesto? Con la muchedumbre. Generalmente la muchedumbre venía buscando lo suyo, venía buscando su pan, venía buscando lo que quería. Y muchas veces llegamos así. He escuchado a personas decir: Señor, quiero ser millonario. Y se pone a llorar. En vez de decir: Señor, sálvame, necesito de ti. Juan 6:26 nos relata: respondiendo Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Cada uno buscaba lo suyo propio. Cada uno buscaba lo suyo, lo personal. No recibía para dar a otros, no recibía para bendecir a otros, no recibía para estar preocupado por el otro. Ninguno dijo: dame pan que yo le doy a él. Ninguno lo dijo. Pero Jesús sí le enseñó bien a sus discípulos: yo lo parto y ustedes les dan. ¿Sí? Y eso debe ser la iglesia. Si hay pan para nosotros, hay pan para otros. Si hay bendición para esa casa, hay bendición para los que nos rodean. Hay luz de parte de Jesús para aquellos que están perdidos. Perdidos en sus pecados y en sus delitos. Nosotros debemos ser modelo de eso. Por último, están los discípulos. Ellos que conociendo a Jesús no acudieron a su ejemplo. ¿Se imaginan? Nos pasa muchas veces cuando queremos disputar con otros sobre la palabra. No, es que la palabra dice eso, y el otro: no, es que la palabra dice aquello. Y comenzamos en una disputa equivocada, en una contienda equivocada. En Marcos 9:29, Jesús les dijo: ese género con nada puede salir sino con oración y ayuno. ¿Qué deberían estar haciendo los discípulos en vez de estar discutiendo con la gente? Eso hoy me hizo reflexionar. Porque todos estamos faltos de fe. Todos estamos escasos de fe porque no seguimos las instrucciones de Cristo. Porque no buscamos al Padre con humildad. Porque no nos arrepentimos de nuestro pecado. Y aún porque no perdonamos a los que nos ofenden. En el corazón de los hombres siempre hay maldad. Hay perversidad.
unos queriendo ver que los otros caigan. Como hombres a veces queremos ver que otros caigan. No queremos verlos crecer. Queremos verlos lambiendo el polvo. Y esa maldad está en el corazón de nosotros. Es muy normal ver eso, la envidia, la altivez. Cuando alguien no tiene nada y llega a tener algo de dinero, se cree superior sobre los otros. Eso mismo pasaba en esa época. Pero con Jesús ahí, qué duro. Qué duro porque en esa época nosotros debemos buscar a Cristo para llevar eso que Él nos enseña a otros, para modelarle a otros. Y como siempre lo digo, el trabajo, en el bus, en el carro, donde Dios nos ponga, debemos modelar a Cristo. Pero Jesús responde con amor. ¿Qué dice Jesús? Traédmelo. ¿Será que nuestras súplicas no pueden hacer que otros lleguen a sus pies? ¿Será que si nosotros nos rendimos delante de Él y clamamos por las vidas de aquellos que están perdidos, no podrían llegar a su presencia y conocer la grandeza de su amor? Entonces, iglesia, ¿por qué están esas sillas desocupadas? Yo sé que hasta hoy Dios nos está diciendo eso, y hoy yo lo entendí así. Tenemos que ir una milla más allá. Él ya no lo dijo. Tenemos que llevar esa luz que Él nos da en la mañana y mostrarla todo el día a todo el que se nos presente delante. Esa es nuestra misión, iglesia. Versículo 18. Y reprendió Jesús al demonio. Estoy hablando de Mateo 17. Mateo 17, 18. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Cuando Jesús reprendió a este demonio, Marcos nos da una descripción más, una descripción más clara de todo lo que pasó cuando se le dio esta orden al demonio. Marcos 9, 20 al 27. Dice la palabra. ¿Cuántos la tienen? Digan amén. Marcos 9, 20 al 27. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús ya le dijo: si puedes creer, al que cree todo es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y lo levantó. Qué bueno cuando vamos a Dios. ¿Saben por qué Dios nos da vida? Porque cuando acudimos a Él, Él nos transforma. Y nuestra condición, que era paupérrima, llega a ser luz para otros. Nosotros debemos ir a Dios mostrándole nuestra debilidad. Yo ya les había dicho la otra vez: cojan un cuaderno, escriban sus pecados. Si necesitan una guía espiritual, por Face.
por WhatsApp, por cualquier lado puede poner por Messenger. Necesito saber dónde conseguir sobre esto. Pastor, necesito que me ayude para buscar estudios sobre esto. Y le damos el soporte si no quieren venir a nosotros directamente. Pero estudie sobre lo que le pasa, estudie las consecuencias, estudie cómo ese pecado nos aleja de Dios. Estudiemos la palabra, comamos la palabra, rumamos la palabra. Ahí aprendemos hasta cuántos estómagos tiene una vaca. Eso nos lo enseñan en el discipulado, porque nos enseñan que rumiar, porque nos dice rumiemos la palabra, o sea, leámosla, apliquémosla, leámosla, apliquémosla, leámosla, apliquémosla, porque de resto nada nos va a transformar. Si no le hacemos caso a Dios, ¿qué nos puede transformar? Bueno, en el único lugar donde podremos ser transformados es en su presencia. ¿Qué pasa cuando hay un milagro? No sé, a mí me pasó. Cuando yo llegué a la iglesia, sin conocer mucho, la verdad, yo era muy afanado por mis hijos, porque yo tenía bebés en la casa en esa época. Y yo tenía que llevar todos los días para los pañales, para la leche, para el bebé mínimo. En el trabajo yo pedía plata para egresar todos los días. Y ella en el trabajo saben cuando yo tenía que pagar recibos, porque yo iba, me presta plata. Cuando yo llegué a la iglesia y conocí a Cristo, pasó algo en mi vida sin que yo me diera cuenta. Como que mis preocupaciones se alivianaron, como que no tenía esa preocupación ya. Y entonces cuando iba llegando la fecha, y no va a pedir para el recibo, no le llegaba, ya sabía más la contadora cuando era el día del recibo que yo. Ay, sí es el recibo. Dios va a hacer algo. Y hubo milagros también. Hubo ángeles. Yo les puedo contar un montón de cosas que me pasaron, pero no vienen al caso. La cosa es que cuando buscamos a Dios, nuestras vidas son transformadas porque comenzamos a tener la fe en Él. Pero miren qué duro. ¿Cuánto tiempo llevaba Jesús en ese ministerio? Ya iba para los 3 años. Y hasta ahora este hombre, hasta ahora, iba a buscar a Cristo para salvar, para que su hijo fuera sano. ¿En serio tenemos que estar mal para buscar a Dios? ¿Qué pasa cuando alguien muestra a Cristo? Lucas 9:43. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Ese efecto lo puede realizar Dios a través tuyo. Cuando pides perdón, porque Dios te lo dijo. Cuando comprendes que ayudando a otro, muestras a Dios. Porque ese otro va a reconocer la gloria de Dios en tu vida. Pero no para que tú te enorgullezcas, sino para que exaltes al Padre. No hay otro propósito. Nuestras vidas fueron creadas para exaltar al Padre. Versículo 19 de Mateo 17. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Recuerdan que unos capítulos antes Jesús los había enviado de 2 en 2? Y cuando llegaron el reporte fue: los demonios se nos sujetaban, sanamos enfermos, resucitamos muertos. ¿Recuerdan? Eso lo estudiamos. Y esa orden que le dio, recuerdan que lo estudiamos también, que también era para todos los que vamos a creer en Cristo. Entonces dime, ¿cuántos demonios
has echado esta semana? Dime cuántos pecados has reconocido de tu vida delante de Dios. Dime a cuánto les has llevado la palabra para que sean libres. Porque esa orden también era para nosotros. Dime dónde has mostrado a Dios, con quién has tenido compasión, con quién has mostrado el amor de Jesús, que estando muy molesto con todos nosotros, porque ahí nos incluimos nosotros, por nuestra poca fe, no hemos hecho lo que tenemos que hacer. Porque vale más para nosotros el tiempo en el celular viendo Face que leyendo la palabra. Vale más, bueno, el resto de las aplicaciones. Y lo digo por mí también. ¿Dónde tenemos a Dios? ¿En qué lugar? ¿Es el primero? ¿O en qué lugar lo tenemos? ¿Recuerdan que el pecado que cometemos más a diario es no exaltar a Dios? Porque cada segundo lo estamos haciendo con nuestra vida. Cada segundo estamos haciéndolo a nuestra manera y simplemente estamos ofendiendo a Dios con cada cosa que hacemos. Haz tu devocional. Escribe en tu cuaderno lo que Dios te dice. Busca, ora, pide perdón, clama, intercede por otros. Pero el Señor, gracias por lo que me has dado hoy. Me voy a trabajar, que Dios te bendiga. ¿Y Dios en tu vida dónde está? ¿En el primer lugar o en cuál? Versículo 20 y 21. Jesús les dijo, por vuestra poca fe. ¿Sí ven dónde encontramos la poca fe? ¿Sí ven dónde está la poca fe? Cuando no oramos, cuando no buscamos a Dios, nuestra fe no es edificada. ¿Por qué viene la fe? Eso se lo saben clarito. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y entonces, si Dios nos dice eso, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué tenemos que esforzarnos por ir más allá? En vez de ir más allá, vamos a más acá. La poca fe, esa falla que toca a todos los cristianos. Esa poca fe se ve a todo lo que ya les dije. Aquí Jesús va a hablar en lenguaje figurado en esa parte, cuando les dice que la fe es como un grano de mostaza. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. Pero ese lenguaje figurado muestra la semilla de mostaza. Eso ya lo hemos hablado en el estudio de Mateo, pero se los voy a recordar. Una semilla cuando cae a tierra, una semilla de mostaza, cuando cae a tierra, es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando se le echan los ingredientes correctos, esa semilla crece hasta ser el árbol más grande que existe. Y allí habitan los pájaros y da fruto. ¿Sí? Ese árbol, pongan esa semilla, que es su fe, pónganla en tierra. Y esa fe la rocían con palabra y con oración, con arrepentimiento, con ayuno. ¿Qué fruto debe dar? Fe. Una fe que transforma vidas, una fe que renueva mentes, una fe que nos lleva a escuchar a Dios y nos lleva a hacer el ayuno que le agrada a Dios. Y ese ayuno que le agrada a Dios está en Isaías 58. Y con eso vamos terminando, para que no me sigan llamando con la cabeza. 1 al 12. Dice: ¿Ya lo tenemos? ¿Ya lo tenemos? Vamos a leerlo todos. Versión Reina Valera. Dice la palabra. Pongámosle atención a la palabra, por favor, muy claro, léanlo ahí en su Biblia.
Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen, ayunamos y no hicimos caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para que contiendas y debatas ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de ella aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cada cama de silicio y ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Atención ahí en ese 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes alberguéis en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces, ¿sí ven esto? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Dios será tu retaguardia. Entonces, escuchen, invocarás y te oirá Dios. Clamarás y dirá Él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si eres tu pan al hambriento y saciarás el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Dios te pastoreará siempre, y en las sequías saciarás tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los yugos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Como hijos de Dios debemos hacer un ayuno en pos del otro, mostrando el gran amor de Dios para el que no lo conoce y para que su gloria se manifieste. Eso nos deja ver la importancia de buscar a Dios. Eso nos deja ver el gran valor que tiene buscar a Dios. Entonces espero que hoy nos vayamos con un corazón dispuesto a buscar a Dios, con un corazón deseoso de buscar a Dios. Vamos a ponernos de pie, por favor.